Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Doctor C en este hermoso fin de semana. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes de ese lado y yo aquí. Y hablando de estar de ese lado, quiero decirles que el dengue no ha terminado en la República Argentina, a pesar de que hubo unos días un poco de frío, está haciendo un poquito más de frío que antes. Sin embargo, el mosquito no es tonto, se va a los lugares donde hace frío y se mete adentro de las casas. Particularmente, y voy a ser autorreferente, que vivo en la provincia de Buenos Aires, dentro de mi casa sigue habiendo mosquitos. De hecho, bueno, las cifras recientes del Ministerio revelaron que ya son casi 400.000 casos confirmados de dengue, con 280 fallecidos, lamentablemente. Quiero decir que esto es solamente la punta del iceberg, porque si pensamos que por cada caso sintomático, que son los casos que están registrados, hay 4 o 5 asintomáticos, estamos hablando ya de más de 1,5 millones de personas infectadas con dengue. Los lugares más afectados, principalmente el centro de la Argentina, el NOA y el NEA en tercer lugar. Prácticamente están todos los casos de allí, más del 90%, y ligeramente algunos casos en la región de Cuyo y en el sur de la República Argentina. Sabemos que para que pase esta época de dengue no va a pasar en todo el país, porque hay zonas endémicas, como la provincia de Misiones, las provincias del norte de la Argentina, donde hay dengue todo el año, en invierno también. Y particularmente hay que seguir cuidándose, o sea, no podemos bajar los brazos en esto, tenemos que ser muy cuidadosos. Me pregunta la gente, ¿qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Sigo usando repelente? ¿No uso repelente? No hay que bajar los brazos, hay que seguir haciendo descacharrado, hay que revisar bien las terrazas, los jardines, los floreros, todo lo que junte agua hay que eliminarlo, todos los espejos de agua hay que eliminarlos, porque sabemos que los huevos, estos que se depositan sobre los costados de estos reservorios, en algún momento hacen eclosión y pueden pasar todo el invierno con temperaturas bajas inclusive. 3 tipos de virus circulan en la República Argentina, sabemos que son 4, circula principalmente el dengue 2, el dengue 1 en segundo lugar y en tercer lugar el dengue 3. Si me preguntan si hay que vacunarse, es una vacuna que no está en el calendario nacional de vacunación por ahora. Se está estudiando en qué zonas donde hay alta circulación de este mosquito y hay muchos casos de dengue se va a aplicar esta vacuna. De hecho, hay provincias, como ustedes saben, que ya han comprado la vacuna, por ejemplo, en el caso de Misiones, en el caso de la provincia de Salta, y es una vacuna que tiene su precio, es una vacuna onerosa, cubre los 4 serotipos de dengue, y para que funcione realmente hay que aplicar 2 dosis con diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis de 90 días, y después, pasado esos 90 días, 15 días más aproximadamente, para lograr la inmunidad completa, que al menos dura 5 años de acuerdo a los estudios clínicos. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar acerca de algo que seguramente usted en algún momento de su vida ha tenido o va a tener. Vamos a hablar de conjuntivitis. Y estamos aquí en el estudio con la doctora María José Cosentino, y este es su currículum altamente reducido. La doctora María José Cosentino es directora médica del Instituto de la Visión de Buenos Aires, secretaria de la Sociedad Argentina de Oftalmología, o secretaria, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, segmento anterior y refractiva, expresidente de la Sociedad Argentina de Catarata Refractiva y Córnea, es docente adscripta de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Usted pasea mucho. Sí, ¿no? La pero veo siempre viajando y la felicito, te voy a tutear porque nos tuteamos, porque es una representante de la oftalmología argentina del exterior. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. ¿Qué es la conjuntivitis y si es muy frecuente tenerla ahora? Muy buena pregunta. Toda la época del año es frecuente, lamentablemente, para tener conjuntivitis.
La conjuntivitis, por definición, itis es todo cuadro inflamatorio. O sea que es inflamación de la conjuntiva. Uno puede pensar que conjuntivitis significa infección. Puede ser infección, pero puede ser inflamación o puede ser irritación. Perfecto. Hay conjuntivitis infecciosas, virales o bacterianas. Hay conjuntivitis alérgicas en esta etapa de cambio estacional. Ahora, otoño-primavera, ¿no? Exacto. Los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, son grandes productores de conjuntivitis alérgicas por los cambios de temperatura, los cambios de humedad que generan alergenos y eso produce la alergia. O puede ser una conjuntivitis irritativa por algún químico, por la presencia de algún contacto con un químico, o puede ser también una conjuntivitis de tipo irritativa por el ojo seco. El ojo seco es un gran factor de predisposición. ¿No? Es un capítulo de la oftalmología. Hay libros. Ojo rojo, ojo seco, siempre me acuerdo. Absolutamente. Sí. Y el ojo seco puede ser un gran factor predisponente, Guille, a desarrollar conjuntivitis. En efecto, la lágrima es la gran barrera protectora. Tiene una cantidad de anticuerpos que nos permiten estar inmunes frente a muchos gérmenes. Entonces, cuando una paciente tiene ojo seco, significa que tiene poca protección y está mucho más propenso a que aparezca un germen y se desarrolle una conjuntivitis. ¿Quieres levantarte y nos vas contando un poquito? Dale. Repasemos los síntomas. Entonces, enrojecimiento ocular e irritación. Ahí tenemos un ojo, es un ojo clásico. Claro. Vos de ese lado te quedas. Sí. De ese lado te quedas. Este es un ojo rojo típico. A ver, para que se entienda, cuando vos tenés inflamación acá, ¿tenés inflamación acá o esta parte queda indemne, la parte de la córnea? Súper buena pregunta. Muchas veces se queda rojo acá, pero a veces compromete rojo acá, irritación, y llega a esta parte es el vidrio de reloj que tenemos adelante, el parabrisas, y también puede comprometerse, se inflama. En ese caso, además de conjuntivitis, tenemos queratitis. Querato significa córnea. Itis, de nuevo, inflamación. Y en ese caso, si comprometemos esto y el parabrisas, es una queratoconjuntivitis. Yo veo que se inflama esto, pero también se inflaman los párpados. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el cuadro es inflamatorio en general. Cuanto más intensa es la conjuntivitis, tanto más compromete la conjuntiva y lo que rodea la conjuntiva, que son los párpados, tanto superior como inferior. Es muy frecuente ver edema palpebral, o sea, inflamación. Por eso vemos ojos hinchados y a veces llorosos. ¿Por qué? Porque muchas de las secreciones muchas veces son acuosas. Entonces el paciente dice, me lagrimea, siento que lloro y no paro. Estoy con los pañuelitos, mal, entre paréntesis, estoy con los pañuelitos todo el tiempo. ¿Por qué mal? Primero porque el pañuelito también es un factor irritativo. Y segundo porque muchas veces arrastramos el mismo germen y lo pasamos al otro ojo que podía estar indemne. Y llevamos un germen de un ojo al otro. Bien. ¿Pica, arde o duele la conjuntivitis? Pueden ser las tres cosas, depende de la etiología. Muchas veces pica, típico, pero a veces la gente piensa que solo si pica es conjuntivitis. Mal. Mal. Puede picar o puede no picar. Puede arder o puede no arder. Puede tener lagrimeo o no. Puede haber dolor. Muchas conjuntivitis de tipo viral son altamente dolorosas. Y algunas bacterianas que forman membranas de la reacción que produce el ojo frente a la bacteria son altísimamente dolorosas. O sea que o sensación de cuerpo extraño, o lagrimeo, o ardor, o una simple molestia puede ser un signo de conjuntivitis. A veces el pegoteo matinal, no puedo despegar los párpados, me levanté con los párpados pegados. Ese es otro signo de conjuntivitis. ¿Es normal levantarse los ojos pegados o es totalmente anormal? No, no es normal, pero puede ser habitual en personas con conjuntivitis o con alergia sin desarrollar una conjuntivitis per se, o incluso personas con ojo seco. El ojo seco genera que durante la noche, como hay poca secreción lagrimal, los párpados quedan sin el lubricante. Entonces se adhieren a la córnea y al levantarnos existe una especie de pegoteamiento y cuesta despegarnos. Incluso el paciente refiere, siento dolor en la primera apertura palpebral de la mañana. ¿Por qué? Porque está despegando el párpado de una córnea que no tiene la interfaz de la lágrima adecuadamente. Bien, ¿afecta más a niños o adultos? Ambos, lamentablemente, seguramente con distintas etiologías. Los niños con sus gérmenes en particular, y que es bastante contagioso. ¿Quién no ha tenido un niño que trajo a casa una conjuntivitis y en el contacto físico, cara a cara, tenemos ahí el contagio? Y en los adultos también. Hay personas que sufren un resfrío y es muy común con un resfrío, por eso la placa muy bien nos muestra acompañado de congestión nasal o estornudos. En un resfrío, una gripe viral,
tenemos el compromiso de la conjuntiva. O pacientes con alguna entidad inmunosupresiva, Claro. por ejemplo, o una gripe habitual. Ahora, la persona que lagrimea, ¿también moquea? ¿Por qué moquea el quien lagrimea? Porque generalmente es un compromiso de mucosas en general. El virus accede a todas las mucosas. Entonces tenemos un cuadro conjuntival, un cuadro nasal y a veces un cuadro de oídos. Es muy frecuente la combinación de otitis con conjuntivitis. Un médico oftalmólogo que haga un buen examen de una conjuntivitis debe hacer también la palpación si tenemos... Ganglios. Exacto. Ganglios Bien, Guille. Retroauriculares y preauriculares. Preauriculares. Acá Entonces uno adelante. palpa y ese es un signo casi patognomónico, estamos frente a una conjuntivitis de origen viral. Ahora, las personas en general soslayamos un poco lo que es una conjuntivitis, pensamos que es algo banal, que esto va a pasar en algún momento. A veces le pedimos al vecino, o buscamos en el botiquín, encontramos un frasquito que era de mi tía, que se lo dio a mi mamá y que está vencido ligeramente. Digo, me voy a colocar esto. Sí. Esto que es un error garrafal, ¿no? Garrafal. Lo primero, lo más importante, concurrir al médico, fundamental, y la gota adecuada, porque no siempre va un antibiótico. Si es una conjuntivitis bacteriana, va un antibiótico. Si es una conjuntivitis viral, en realidad es autolimitada. En una semana, 10 días, ese cuadro revierte. Pongamos gotas o no. Lo que uno hace con alguna gota antiinflamatoria es acompañar el cuadro y que el paciente lo pase de la manera más suave posible. Si es una conjuntivitis alérgica, un buen antialergénico lleva el cuadro perfecto. A veces ambos y a veces solo local. Y algo fundamental, las conjuntivitis virales sí o sí tienen que ser controladas entre el mes y los 2 meses de haber iniciado el cuadro. ¿Por qué? Porque muchas producen secuelas a mediano plazo. Esto es fundamental. ¿Qué tipo de secuela? ¿Se pierde la visión? Ni más ni menos exacto que leucomas, que son cicatrices opacas de la córnea que pueden producir astigmatismos leves o severos y bajar la agudeza visual. Por lo cual, si hoy nos llevamos a casa la idea de que si uno tiene una conjuntivitis, haga un control con el oftalmólogo entre las 4 y las 8 semanas post-cuadro, nos llevamos un gran tip, porque pueden producir muchas de ellas secuelas importantes a nivel visual. Imaginemos que vos detectás por la clínica médica, ves una secreción purulenta de pus y le decís, vamos a darle antibióticos. ¿Hace falta, como otros exámenes, por ejemplo el de orina, por ejemplo el de esputo, detectar qué tipo de germen es o directamente le decís, el típico germen es este, vamos a probar con estas gotas? Excelente pregunta. Habitualmente nos manejamos de manera empírica, son muy típicos los gérmenes que afectan y dan conjuntivitis bacterianas y damos un antibiótico de amplio espectro a nivel local. Suponiendo que la conjuntivitis no revierte y no empiece a mejorar dentro de los primeros días, ahí pasamos a algún tipo de diagnóstico más específico. Pero todos los oftalmólogos damos un antibiótico de amplio espectro y la mayoría dan resultados espectaculares. ¿Cuántos días más o menos de antibiótico requiere la persona? Un buen tratamiento son 8 días, como 8 un antibiótico habitual. No vale ponerlo 2 o 3 días, porque habitualmente el paciente dice, estoy mejor. Bien. Total, es una gota, lo suspendo. No, error, otro mito. El antibiótico, con la adecuada posología que le da el oftalmólogo... Es difícil a veces, quiero decirte, Majo, porque a veces te dicen una gota cada 4 horas y es complicado eso. ¿Cada cuánto más o menos? Porque te dicen, suele ser complicado. siempre te olvidás. No, claro, porque uno piensa que la gota es menos importante que si diéramos una pastilla para la presión. Entonces yo le digo a los pacientes, ¿esta gota usted se dejaría de aplicar insulina? No. Bueno, esta gota es lo mismo. Y la distribuimos durante el día. Primera hora de la mañana y última colocación de la noche, respetando las horas de sueño. Bien. Es fácil de llevar, con un timer en el celular. Mi vecina utilizaba té frío. ¿Sirve eso? Muy buena pregunta. Está lleno de buenas preguntas, Guille. ¿Te las anotas? No sé vos me querés. Va con cariño. El té frío. La abuela, cuando decía té frío, estaba bien y tenía razón. El punto no es el té, el punto es el frío. Porque el frío corta la cadena de una serie de sustancias inflamatorias, no vayamos a lo específico, que son las que generan más inflamación. Entonces el frío corta la liberación de esas cadenas y nos ayuda. Otro tip importante a veces es colocar, aunque sea solución fisiológica en la heladera, en la puerta. Fresquito. No adentro, claro. En la puerta que tiene un poquito de temperatura no tan fría. Y ese fresquito, ese frescor, nos hace cortar toda la inflamación que generan los gérmenes y nuestra reacción antiinmunitaria contra los gérmenes. ¿Qué pasa con la luz solar? ¿Afecta? ¿Molesta más la luz? ¿Es perjudicial?
no es perjudicial, pero es muy molesta. El ojo tiene un cuadro de estrés inflamatorio grande y suele molestar, con lo cual acompañar el tratamiento que nos da el oftalmólogo, exacto, y un buen anteojo de sol es una excelente medida. Y otras medidas de prevención, si querés, vamos a eso, sí. es fundamental. ¿Por qué? En casa viene alguien con conjuntivitis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fundamental. El padeciente... Salir corriendo sí. Lo primero. Segundo, el padeciente, lavarse las manos permanentemente, porque el contacto del ojo y la cara es muy frecuente, mucho más de lo que pensábamos. Sí, sí. Si nosotros nos tiñéramos las manos y después miramos, vamos a ver que en la cara estamos llenos de la tintura de las manos para ver todo lo que nos tocamos la cara sin querer y sin saber. Entonces nos lavamos las manos frecuentemente para evitar el contacto con otro. Abro la heladera para buscar una gaseosa, viene mi mamá y abre la heladera al mismo lugar, luego se toca el ojo, se contagió. Entonces, primer punto importante, lavarse las manos y decir que sistematizamos en casa, si el padeciente abre por arriba o toca algo, los demás tocamos todo por debajo para evitar ese contacto. Segundo, las puertas abiertas, porque el picaporte es otra vía. El contacto de la mano, que evitemos el contacto, primer punto. ¿Se puede transmitir algún alimento esto? Por ejemplo, me toco el ojo, preparo una ensalada, ¿se puede transmitir o no es lo común? Es difícil, es muy poco frecuente. Perfecto. Después, esto es fundamental, no compartir la blanquería. O sea, si me acosté en la cama, yo después renuevo las sábanas automáticamente. Las toallas, aislar la toalla que usa el padeciente con el resto de la casa porque es un foco absoluto y directísimo de contagio. Imaginemos que una persona, imaginemos que tengo conjuntivitis, me das unos antibióticos, pues bacteriana. Generalmente, Guille, se da un antibiótico y un antiinflamatorio combinado para ir bajando los síntomas de todo local. Raramente se puede dar general en unos cuadros muy avanzados o muy severos, pero si no se da un antibiótico combinado con un corticoide para además, a medida que atacamos el germen, bajar los síntomas de inflamación. Bien, entonces me das estos antibióticos, me coloco estas gotitas, me voy a la cama, me voy a dormir, me levanto a la mañana. ¿Tengo que cambiar a la noche de vuelta la funda de la almohada? Sí, todos los días cambiarla. Hasta que por lo menos se vaya lo que llamamos el periodo de estado, o sea, el periodo de los síntomas florecientes, el periodo de mayor expresión del cuadro, porque si no hacemos un caldo de cultivo sobre la funda. Colecho con los hijos, prohibido. Prohibido por ese tiempo. Y otro tema que prohibido el beso y el abrazo. Perfecto. El cariño lo podemos demostrar de otra manera, pero no el contacto, porque este contacto directo face to face y es altamente probable que estemos contagiando. Bien. Además hay un periodo en que el paciente no demuestra muchos síntomas y está contagiando. Bien. Y otras cosas que veo también, no compartir. Si se contagió otro miembro de la familia, bueno, compartamos todas las gotas. No, mal porque puede ser diferente. Bien, evitar usar el ojo no afectado, los mismos productos que en el ojo afectado, bueno, lo que decíamos recién. Lo que hablamos. Perfecto. Y acá no usar lentes de contacto y renovarlos o limpiarlos adecuadamente. Esto es básico. Ahora, la última preguntita, que a veces me dice la gente, saca una foto parecida a esa. ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿La persona puede ir a trabajar o no se aconseja? Definitivamente no. Primero, porque no se pueden tomar muchas de estas medidas. Segundo, porque hay un periodo alto de contagio que suele ser no menor a 5 días y hay muchas conjuntivitis, no las alérgicas, sino las irritativas. Estamos hablando de las de origen infeccioso que pueden generar una epidemia dentro del trabajo. Hay que ser muy cuidadosos. Perfecto. Gracias, Majo. Te invito a tomar asiento. Una cosa importante, Guille, de ver es que muchos ojos parecen normales y pueden estar padeciendo una conjuntivitis. Entonces, atención a algunos síntomas. No necesariamente tenemos que tener el ojo rojo para pensar que es una conjuntivitis. Bueno, genial. Gracias. ¿Te quedas con nosotros? Sí, claro que sí. Usted sabe que al final del programa tenemos las trivias que van a participar, Estoy esperando por eso. Usted muy ansiosa. Muy. Bien. Vamos a hablar acerca de una patología que parece no es muy frecuente, que a veces lo vemos en la playa, una persona que tiene el pecho hundido o que tiene el pecho así en forma de quilla de barco. Vamos a hablar acerca de pectus. Estamos ahí con el doctor Gastón Beliá Munzón y este es su currículum. El doctor Beliá Munzón es médico de la Universidad de El Salvador, matrícula nacional 96.851, cirujano infantil torácico y de vía aérea, jefe del departamento quirúrgico del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, director de la clínica Mi Pectus y además es jefe de cirugía infantil del sanatorio Fino Quieto, de donde nos conocemos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. No, un gustazo. Bueno, has traído bastantes cosas. Algunas. Un poco dije esto, ¿no? Uno va a la playa a veces y dice, mirá cómo tiene el pecho hundido ese chico, esa persona, o una mujer. ¿Qué es el pectus?
Es una malformación de la pared torácica, pero es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Uno de 400 a 1000 nacidos vivos. Ah, bastante frecuente. Muy frecuente. ¿Esto se da más en el hombre que Más en la en los mujer? varones, 4 a 1. 4 varones por cada mujer afectada. ¿Y a qué se debe esto? No se sabe. Se cree que cuando pegan el estirón, que crecen distintos los cartílagos que el esternón, pero hay un 30-40% de repetición familiar, o sea que no es solamente con el crecimiento. Hay bebés que nacen que al mes ya pueden tener el pecho hundido, pero lo más frecuente es que aparezca o que se note más durante la pubertad. ¿Vos te das cuenta cuando un bebé nace si ese bebé va a tener pectus o tiene pectus? Te das cuenta si tiene en ese momento, pero no si va a tener. Si lo tiene es difícil porque los pacientes pediátricos tienen la caja torácica muy flexible, entonces cuando lloran se hunde, pero se hunde naturalmente, no porque tenga un pectus excavatum. Cuando lo tienen, se exacerba con llorar, gritar y demás. ¿Qué tipos de pectus? Dijiste excavatum, yo leí uno que tiene forma de la proa de un barco. ¿Cuántos tipos hay? Hay varios tipos, pero los más frecuentes son dos. Carinatum es el que va para adelante, el que parece un pecho de paloma, o tórax en quilla, que se llama con la quilla del barco, y excavatum es al revés, el que va para adentro, el que está hundido. Ahora, ¿este es un fenómeno netamente estético o tiene un problema funcional? ¿Hay algo que esté afectado aparte de la imagen corporal? Tiene un problema funcional, sobre todo el pectus excavatum. En realidad es una malformación, las dos tipos más frecuentes son las dos malformaciones. El carinatum, porque es más cortito de explicar, tiene una alteración en la postura y en cómo respiramos. El tórax, las costillas son oblicuas de arriba a abajo, de atrás hacia adelante, y cuando el esternón va para adelante se ponen horizontales. Por lo tanto ya respiramos distinto al paciente que tiene carinatum. Aparte tiene los hombros para adelante y tiene el cuello hacia adelante. O sea que altera toda la postura de la cintura escapular y del tórax. Y eso compensa. Bien. Y el excavatum... Acá estamos viendo. Es un paciente que tiene pectus carinatum. Sí. Se ve que está bien el esternón hacia adelante. Este es un caso, digamos, de lo más grande, medio. Sí. ¿Esto es una enfermedad o una condición, digamos? Es una enfermedad que es una malformación de la pared torácica. Acá está lo que decías vos. O sea, ves que los hombros están un poco hacia adelante y el cuello. Pero ese paciente ya está bastante mejor que antes. Si vemos las fotos previas, está con mucha más alteración de la postura. Ya ahora adelante está plano y antes estaba así. ¿Tiene que ver con la longitud de la persona? ¿Es más común en gente alta o gente baja? Es más común en gente alta, flaca, delgada y flexible. Ajá. Que no necesariamente está relacionado con algunas alteraciones del tejido conectivo. Síndrome de Marfan, querés como decir. el síndrome de Marfan. Sí. Pero no todos los pacientes que tienen Marfan van a desarrollar un pectus, una malformación de la pared torácica. ¿Y quién va a consultarte? ¿Va a consultarte la persona cuando es adolescente? ¿Te consultan los padres? ¿Te consulta el pediatra? De los chiquitos tenemos tres tipos de pacientes. De los pacientes chiquitos que son habitualmente excavatum, consultan los padres y por inquietud al pediatra y el pediatra lo deriva. El paciente adolescente es el que busca a él y nos encuentra porque empieza con esa malformación que le genera alteración de la vida psicosocial y aparte que se puede cansar. Entonces empieza a hacer actividad física y se cansa. Y después el paciente adulto, que tenemos pacientes de 40, 50 años y que consultan por su pectus, muchos con sus hijos que tienen pectus. Y es una enfermedad que lo acompaña, si no la trataron, la acompaña toda la vida. Así que es algo que requiere tratamiento. Bien. Gastón, te invito a que vengas acá conmigo, ponete de ese lado y contanos un poquito acerca de lo que estamos viendo acá en esta imagen. Bueno, este es un esquema de la cirugía reconstructiva del pectus excavatum, que consiste en remodelar acá está la cabeza del paciente. Allá está la cabeza, acá están los pies, este es el tórax, esto es una cámara que miramos por dentro y se hacen incisiones a cada lado para operar por estas pequeñas incisiones todo el tórax. La gente dice, pero si mete esta cámara por acá, le pincha el pulmón. No, el pulmón se achica. Sí. Entonces vamos achicando de un lado y después achicamos del otro para operar del otro lado. Y después los mantenemos a los dos pulmones a medio elevar, por decirlo así, para poder operar y remodelar el tórax. ¿La capacidad pulmonar está reducida en estos pacientes cuando el pectus excavatum es profundo? Buena pregunta. No sabíamos. Creíamos que lo más afectado era el pulmón y hoy sabemos que no.
lo más afectado es el corazón. El 80% de los pacientes que tienen pectus excavatum tienen algún grado de compresión cardíaca. Y eso es lo que genera que el paciente tenga cansancio al realizar actividad física. Ahora, si el paciente tiene un pectus tipo plato amplio, tiene un tórax muy chato. En esos pacientes que tienen tórax chato y pectus amplio, el pulmón puede estar afectado. Bien, siguiente imagen, por favor. Entonces, después de que hacemos esto, antes de hacer esto hacemos crío, que seguramente vamos a hablar después de la crioanalgesia, pero acá pasamos por detrás del esternón y por delante del corazón. De un lado del tórax, O sea, acá están los pies del paciente. acá están los pies del paciente, esto es derecho y esto es izquierdo. Bien. Así que por esas incisiones que hicimos por el costado, miramos por la cámara y pasamos con este introductor de un lado al otro del tórax y separamos lo que es el corazón de lo que es el esternón. Corazón, esternón. Este es el corazón y este Sí. es el esternón. Y por ahí vamos a colocar unos implantes. ¿Hay una banda acá fibrosa? Sí, O sea, que romper esta banda para sí, pasar esta... que es esto que está acá. Bien, siguiente, por favor. Hasta ahí está bien. Este paciente está totalmente dormido, obviamente, ¿no? Totalmente dormido, sedado, sí. Sedado. Entonces ahí estamos pasando uno de los implantes. Los implantes se hacen a medida. Son metálicos. Son metálicos, son de acero o de titanio, según si el paciente es alérgico o no. Y hoy se hacen a medida de acuerdo a la tomografía del paciente. Una vez que ya sabemos cuando lo vamos a operar, qué cantidad de implantes vamos a poner, dónde los vamos a colocar. Así que ya vienen preformados, los pasamos y los doblamos. Sería terminado esto, el Terminado. procedimiento. Entonces, este esternón que estaba acá y que comprimía el corazón, ahora está en su lugar y ya el corazón está redondito de nuevo. ¿Y este tutor, por así decirlo, esta barra metálica, queda para siempre esto? 2 años y medio a 3 en los pacientes jóvenes adolescentes. En los pacientes adultos podemos dejarlo hasta 4 años. ¿Molesta algo esto? No molesta. Después de los 4 meses ya tienen alta para hacer cualquier actividad O sea, deportiva. ¿Puede jugar al fútbol? Pueden jugar al fútbol, al rugby? rugby, pueden hacer kickboxing, pueden nadar, pueden hacer ciclismo profesional. Tenemos pacientes que hacen deportes profesionales sin ningún problema. Bien, así es como, digamos, la imagen sacada, por así decirlo, toda la cobertura de la Sí. piel dérmica. Entonces quedan los implantes y se pone un puente para que no se giren, porque antes se giraban. rotaban. Se rotaban hasta un 30%. Entonces, antes los pacientes los tenías más o menos quietos 6 meses, porque de Tremendo. 0,8 a 30% podían girarse. Te odiaban. Sí, ahora con los puentes, hace más de 7 años que tenemos 0 desplazamiento, y con la crío, que se mueve muy rápido, Siguiente. no se desplazan. ¿Qué es la crío? La crioanalgesia esta es una cirugía que era muy dolorosa, tiene 25 años ya. Siguiente placa, por favor. Entonces, el tratamiento para el dolor era múltiple. Hasta que hace unos años, acá en Argentina, empezamos en el 2018, le congelamos los nervios intercostales antes de remodelar el tórax. Cuando hacemos esas incisiones, Sí. colocamos esta sonda por esa incisión en la piel y congelamos del tercero al séptimo todos los nervios intercostales. Por lo tanto, lo que provoca el dolor en la parte anterior del tórax es como que un cable lo cortás, entonces no conduce, no llega a la médula y no llega al cerebro. O sea que eso queda, digamos, ese congelamiento es para siempre, No, pero se queda como cortada la transmisión. entre 1 a 6 meses. Ah, o sea, lo dejas dormido. Lo dejás dormido porque genera que el axón lo saca al axón. Lo congelamos a menos 80 grados. Si uno congelara menos 180, ya provoca necrosis, es decir, es como cortarlo. Congelarlo, la temperatura tiene que ver con... ¿Es esto? Es esto. Ese es un tórax real, Sí. este es el espacio intercostal, esa es una costilla, la otra costilla, y esa es la sonda que vamos a enfriar. Bien. Entonces, enfriamos. Eso. Acá ya está Ahí- frío, ¿ves? ahí estás y ahí se congelando. está congelando. Vas justo abajo de la costilla. Justo abajo porque hay que agarrar el nervio. Bien. ¿Qué estamos viendo acá? Ahí es que congelamos del tercero al séptimo de un lado y después vamos del otro lado y congelamos del lado izquierdo. Bueno, esto le cambia el posoperatorio radicalmente al Se van al paciente. otro día. Y antes estaban 7 días ¿Y internados. los resultados estéticos o satisfactorios? ¿Me mostrás eso? ¿De qué se trata? Esto es tratamientos para no operarlos. Sí. Estas son campanas de vacío. Para no operar. Yo voy a verte y vos me decís, ¿qué prefiere? ¿Operarse o no operarse? Yo No. tengo que operarme. No es lo que prefiere, sino lo que puede. Ajá. Esto es mucho más efectivo en los pacientes más chiquitos antes de que peguen el estirón.
y en algunos pacientes adultos que tienen un esternón de alguna forma característica que pueda hacer que funcione. Cuando el esternón está curvo, así que nosotros llamamos esternón en banana, este tratamiento no funciona. Entonces tenés que ir a una cirugía. Este tratamiento para el excavatum, para el sopapa. Es una sopapa que chupa y que tira para afuera el esternón. Entonces remodela el tórax, pero ahí, agarrando y succionando y llevando para adelante el hueso del esternón, los cartílagos y las costillas que estaban llovidas, lo trata de poner así. Ahora esto tiene 30 a 40% de efectividad. ¿Esto no se despega cuando estás succionando? No. No. Y va a la piel. Viene con un reloj, va a la piel, viene con un reloj que medimos la presión los primeros meses y después siempre lo tiene que usar entre 5 a 10 horas por día. ¿De noche se puede usar cuando duerme? Porque si no me pongo esto, me pongo una camisa, se nota muchísimo. Se nota. Queda espantoso. Sí. Entonces, vos decís que con sudor, con pelos en la adolescencia, no se cae esto. No se despega, se despega, succiona muchísimo. ¿Qué es silicona? Es silicona. Esto es un invento alemán. Esto es lo mismo, pero ¿qué diferencia tiene este? Que este está hecho para las mujeres. Ah, por las mamas. Sí. Es el único que tiene una forma femenina. A veces también por la forma del tórax en algunos hombres lo podemos usar, pero es el único que va bien en una mujer que tiene desarrollo mamario. Bien. Este es totalmente diferente. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de compresión torácica para el carinatum, que es tan frecuente como el excavatum. Nosotros lo podemos comprimir. Es como la ortodoncia de los dientes, la ortodoncia para el tórax. ¿A qué edad puedes hacerlo esto? La mayoría de los pacientes carinatum aparecen a los 12, 13 años. Y esa es la edad ideal. Es como cuando, de nuevo, los dientes están torcidos, uno puede remodelar al tórax. Esto funcionaba 30-40%, esto funciona un 90%. Ah, tremendo. Si nosotros tenemos 100 pacientes para operar, 2 solo carinatum operamos. O sea, esto iría puesto así adentro. Esto adelante. Sí. Y esto comprime sobre la pared anterior del tórax. ¿Duele la compresión? No, lo controlamos la presión y vamos avanzando. Todos los meses se regula. ¿Cómo se ajusta esto? Bueno, nosotros medimos la presión, eso tiene un aparato que cuando viene el paciente al consultorio le medimos y decís, tenés tantos PSI de presión. Entonces, está flojo. Se lo sacamos, lo ajustamos, corremos los tornillitos, lo volvemos a poner, lo volvemos a medir, se va a la casa hasta el siguiente mes. El siguiente mes lo volvemos a controlar. ¿Cuánto tiempo más o menos se vuelve a hacer? De acuerdo a lo rígido que está el tórax. Por eso es importante que consulte cuando está flexible. Ahora, una vez que llegaste al objetivo de dejarlo plano, cuando sacas esto, ¿no vuelve a aparecer el...? Pocas veces. Si el paciente, supongamos que tenía 12 años y lo corregimos para los 13, todavía tiene periodos de crecimiento. Entonces ahí puede haber algo que se llama recidiva parcial. Pero después lo usamos 2 meses y lo volvemos a poner en el lugar de curado. Ahora, esto es muy chiquito, ¿no? Me imagino que se hace a medida. Esto. Se hace a medida. Sí. ¿Es un invento europeo? Argentino. Argentino. Sí. ¿Quién lo hizo? Esto lo desarrollaron Marcelo Martínez Ferro y Carlos Freire. Trabajábamos juntos. Los conozco los dos. Y se usa en todo el mundo. Es un invento argentino. Sí. Bueno, fantástico. Acá está. Invento argentino exportado al mundo. Para esta patología que no es tan infrecuente, según... No es tan infrecuente, pero esto es buenísimo porque la mayoría de los pacientes con carinatum se resuelven con esto y no necesitamos operarlo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, impecable. Te invito a sentarte, te quedás con nosotros, ¿no? Sí, estoy acá. Bien, ahora vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más Dr. C. No se vaya. Si sos mujer, estás en periodo fértil, menstruando o no y tenés dolores, escuchá ahora a la doctora Agustina Larrea y este es su currículum. La doctora Agustina Larrea es médica en la Universidad de Buenos Aires, matrícula nacional 153.255, es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialidad patología pelviana benigna y cirugía mini invasiva ginecológica. Gracias por venir, Agustina, un placer tenerte nuevamente acá. El año pasado estuviste. ¿Qué tal, Guillermo? Sí, el año pasado estuve y el placer es mío. Gracias por invitarme nuevamente. Tema temón, digamos, dentro de los capítulos de... Yo siempre digo, uno va a una biblioteca, agarra el libro de endometriosis, ¿no? Endometriosis justamente es el tema que
nos convoca hoy. ¿Qué es la endometriosis? Exactamente, es la tan llamada enfermedad oculta. Es básicamente una patología que es benigna, que es inflamatoria y que es crónica. ¿Por qué es crónica? Porque afecta a las mujeres en su edad reproductiva, es decir, mientras estén hormonalmente activas pueden llegar a padecer esta enfermedad. ¿Y por qué la llaman la enfermedad oculta? Porque típicamente los síntomas que genera este tipo de patología es dolores muy intensos con las menstruaciones, dolores con las relaciones sexuales. Muchas veces estos dolores se perpetúan y ya empiezan a ser dolores pelvianos crónicos con gran afectación de la calidad de vida y en algunas mujeres generan infertilidad. ¿Es normal que durante la menstruación, antes o durante, la mujer tenga dolores o no es normal? A ver, un poco de dolor sí es normal porque es el propio útero que se contrae para expulsar esa sangre, ese endometrio que se tiene que descamar todos los meses en la vida reproductiva de la mujer. Ahora, que este dolor sea incapacitante y que la mujer no pueda realizar sus actividades de la vida diaria, eso es un dolor que llama la atención y que tienen que consultar. Ahora, me imagino que esto es una enfermedad que existe hace muchísimos años, desde la humanidad, del comienzo de la humanidad, y realmente uno escucha a veces, y escuchaba y sigue escuchando, compañeras que no vienen porque están con muchísimos dolores en el periodo menstrual. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay que investigar esto? Bueno, por eso lo que te comentaba es que la llaman la enfermedad oculta. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos no estábamos tan concientizados en cómo se diagnosticaba la enfermedad, cómo llegaba uno a saber qué tenía la paciente y a un correcto tratamiento para mejorarle la calidad de vida. Y por otro lado, porque las mujeres tendemos a normalizar estos síntomas. Claro, ¿no? es así, me toca esto, soy mujer, me duele. Tengo las menstruaciones con dolor, mi mamá también la tenía, mi abuela también. Bueno, me duelen las relaciones, pero no voy a la consulta, tengo miedo, me da vergüenza. Entonces, es algo que sí hay que consultar y con el especialista. Vos dijiste mi mamá, mi abuela, ¿es hereditario esto? Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es que todavía no se sabe. Si querés te cuento un poco por qué se da la endometriosis y ahí te explico si podría llegar a ser hereditaria o no. Hay muchísimas teorías de por qué se puede dar la endometriosis. Una de las más aceptadas es que el endometrio, que es lo que cae, la sangre que cae todos los meses por vía vaginal a las mujeres, parte de ese endometrio fluye a través de las trompas y cae hacia la cavidad pelviana. Y ese endometrio adquiere la capacidad de adherirse en las distintas estructuras de la pelvis, la trompa, los ovarios, el peritoneo, que es como la pielcita que recubre la pelvis por dentro, y con cada mes que las mujeres menstruamos, ese tejido endometrial crece también, se inflama y empieza a pegotear las estructuras de la pelvis entre sí. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué si todas las mujeres tenemos esa menstruación retrógrada, no todos tenemos endometriosis? Bueno, ahí está la teoría de que nosotros tenemos, o la idea de que la inflamación del intestino por nuestra alimentación, por la alimentación típica que la mayoría de los humanos tenemos, rica en harinas, rica en azúcares, rica en lácteos, inflama el intestino, altera la permeabilidad de este intestino que tienen sus propias bacterias. Estas bacterias se traslocan y generan inflamación en todo el cuerpo, ¿sí? Y al alterar esta inflamación o ser un cuerpo que esté inflamado, altera la inmunidad del cuerpo. Entonces, o casualidad, la endometriosis se relaciona o se ve que tiene asociación con enfermedades inflamatorias autoinmunes, tiroides de Hashimoto, celiaquía, enfermedad intestinal inflamatoria, etc. Entonces, mi pregunta ¿es hereditaria porque mi abuela, mi mamá y yo también la tengo? ¿O es que es una herencia de hábitos que nos vamos pasando la forma de alimentarnos y todos se va alterando nuestra inmunidad en el cuerpo? Para tener una idea, imaginemos 100 mujeres en edad fértil, de ese 100%, ¿cuántas mujeres tienen endometriosis? Se estima que el 10% de las mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Y de ese 10%, digamos, de ese 10%, que saquemos el 10%, convertámoslo en 100%, ¿cuántas tienen desconocimiento que tienen esta enfermedad? La gran mayoría. Cada vez vienen más y más pacientes al consultorio diciendo no sabía que tenía esta enfermedad o no sabía que el dolor podía tener una causa, como ser la endometriosis, o hay otras patologías ginecológicas también que pueden generar dolor, obviamente, pero a la cabeza está la endometriosis. Antes de entrar en el diagnóstico y tratamiento, vamos a repasar los síntomas, lo que dijiste recién, Agustina, dolor en la menstruación. Acá dolarizaron el tema, pusieron dólar al tener las relaciones sexuales, es dolor en realidad, es dolor al ir de cuerpo u orinar, infertilidad. Sí. ¿Esto es motivo de consulta?
De todas las mujeres que tienen infertilidad diagnosticada, el 20 a 30% de esas mujeres con infertilidad va a ser la causa de la endometriosis. Por esto que te decía, por un lado es un ambiente inflamatorio, por otro lado altera la anatomía de las trompas, de los ovarios, genera quistes en los ovarios y al generar estos quistes en los ovarios afecta lo que es la reserva ovárica. Entonces todas esas son causas que pueden generar infertilidad en la mujer. Yo me imagino que esto debe causar bastante inflamación, que dice yo como y me hincho. Típico. Un periodo espantoso del periodo menstrual debe ser tremendo, sentirse que estás menstruando, que te duele todo, que te inflamas toda. Esto es así, ¿no? Es así, es así. Y antes de entrar al tratamiento me gustaría, ¿cómo llegás al diagnóstico? ¿Esto es solamente clínico? ¿Es laparoscópico? ¿Es a través de ecografías, de tomografía, de resonancia? El diagnóstico, lo que nosotros incentivamos es que las mujeres obviamente vayan al ginecólogo, pero el ginecólogo si sospecha de endometriosis que las refiera al especialista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenados en un interrogatorio muy dirigido para estos síntomas y categorizarlos, inclusive hay cuestionarios específicos para la endometriosis. En segunda instancia hacemos un correcto examen físico y detectamos estos nódulos que pueden generar la endometriosis muchas veces en los fondos de saco vaginales y que les generan estos dolores al tener relaciones, al orinar, al defecar. Y por otro lado, con el advenimiento de los estudios por imágenes, de una muy buena ecografía dinámica o una resonancia de alta resolución, la realidad es que eso dejó de lado la laparoscopía diagnóstica para diagnosticar la endometriosis. ¿No? De un método invasivo pasás a un método no invasivo. Exactamente. O sea, lo podés diagnosticar en un consultorio. Esto. Exactamente. Bien, vamos a los tratamientos. Acá hay 3 ítems, que es el hormonal, el quirúrgico y la alimentación. Tratamiento hormonal. A la cabeza el tratamiento hormonal, porque yo les comentaba que esta patología crece y progresa con cada menstruación de las mujeres. Entonces, el tratamiento hormonal va a estar dirigido a intentar de que las mujeres no menstruen, ¿sí? Ah, anticonceptivos. Anticonceptivos de manera continua, idealmente solo progesteronas. Varilla. Generalmente Varilla, puede ser vía oral, en algunos casos. Perdón, un poco ordinario lo mío, implante. El implante hormonal, sí. Generalmente vía oral, una progesterona vía oral de manera continua, en algunos casos seleccionados se puede poner un DIU que libera hormonas. Ahora te pregunto, ¿tenés resistencia en las mujeres que te dicen, no, doctora, ¿cómo no voy a menstruar? Una vez que se me va a acumular. Es muy me va a hacer mal. Buenísima pregunta. Me va a dar cáncer. ¿A dónde se me va la sangre? Cáncer, se me va la sangre. Bueno, cuando uno le explica a las mujeres que el endometrio, que es la pielcita que recubre por dentro del útero, en todas las mujeres que no tienen ningún estímulo hormonal, crece y a los 28 días cae, crece y a los 28 días cae, con el tratamiento hormonal hacemos que no crezca, que se mantenga finito. Por ende, no se va a acumular la sangre en ningún lado y no le va a hacer mal este tratamiento. Bien. Y en el caso que esa persona que está con tratamiento hormonal quiere tener un hijo, suspende el anticonceptivo y puede quedar embarazada. Exactamente. Salvo que, bueno, que exista un problema con respecto a su endometriosis. Exactamente. Bien. Esa es la respuesta. Tratamiento quirúrgico. ¿Esto se opera? ¿Por dónde se opera? Sí, tiene una indicación quirúrgica muy precisa. Obviamente, el tratamiento para cada mujer va a ser a medida. No es que es un tratamiento estandarizado, sino a medida de la paciente que tenemos enfrente, de acuerdo a los síntomas, a su deseo de fertilidad, a los tratamientos que haya recibido previamente y a lo que tenga en imágenes. Y un concepto que quiero dejar acá es que idealmente el tratamiento quirúrgico tiene que ser único, idealmente tiene que ser único. ¿Por qué? Porque nosotros los cirujanos sabemos que a medida que nosotros abrimos la panza del paciente, más adherencias se generan. Y si ya tenemos una patología que per se genera adherencias, le estamos generando más complicaciones a las pacientes y más chances de dolor. Entonces, cuando nosotros indicamos el tratamiento quirúrgico, tiene que ser lo más agresivo posible y lo más preservador de la anatomía posible para que ese sea el único tratamiento o el único episodio quirúrgico que llegue a tener la paciente. ¿Se puede combinar el tratamiento quirúrgico con el hormonal? Se debe combinar todo eso. El quirúrgico no exime de que la paciente siga después con hormonas. La alimentación, como dice ahí... ¿Se hace previo tratamiento hormonal como ayudante para la cirugía? No, como ayudante no. Es como se la pone a la paciente con tratamiento hormonal porque uno es el tratamiento que tiene que hacer. Se le puede sumar el tratamiento quirúrgico y después del tratamiento quirúrgico, salvo que quiera buscar embarazo, sigue con el tratamiento hormonal. ¿Para qué? Para prevenir que esa enfermedad vuelva a crecer. Todo lo que ya sacamos que no vuelva a crecer.
Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Se localiza siempre en el abdomen estas lesiones o pueden estar diseminadas por otras partes del cuerpo? Imagino que al decir esto, bueno, esto puede migrar para la parte del estómago, no sé, para alguna parte más superior del Hay casos abdomen. descriptos de endometriosis en diafragma, en la mucosa nasal. ¿Cómo llega la mucosa nasal? Bueno, esa es una de las teorías. ¿Cómo llega? Quizás por alguna cuestión embriológica. Esa es otra de las teorías que están dando vueltas. Podría ser tanto en el diafragma como en la mucosa nasal, alguna de las teorías. Me imagino que esa persona tras la menstruación sangra su nariz. Exacto. Hay algunas que sangran por la nariz, hay algunas que sangran por el ombligo. Y después está la iatrogénica. Si nosotros operamos, si no tenemos los cuidados, exacto, podemos en los lugares donde ponemos los trócares para operar por laparoscopía, puede generarse un nódulo. O pacientes que han tenido cesáreas y de repente en la cicatriz de la cesárea les aparece un nódulo por endometriosis. Qué importante, ¿no?, que me estás contando. Bueno, acá hay un ítem que me llama la atención, la alimentación. ¿Qué tiene que ver la alimentación con la endometriosis? Bueno, un poco lo que les venía contando. Esto lo que quiero decir es que son tratamientos que todos se ponen en marcha para la paciente que tenemos enfrente y se pueden se sinergizan estos tratamientos. Y la alimentación es esta alimentación que parece que está en boga, pero que es así porque creo que todos la deberíamos seguir, que es una dieta antiinflamatoria, tratando de evitar lo que son las harinas simples, los azúcares simples, los lácteos, disminuir un poco el consumo de carnes rojas, tratar de evitar el alcohol. Bueno, todas son cosas que inflaman el intestino y que, como les digo, y en el caso de la endometriosis puntualmente, es categórico como les mejora el dolor a las pacientes y como no se sienten tan inflamadas y tan hinchadas. Y ayuda también a evitar la progresión de la enfermedad. Te hago una última pregunta. Sí, seguramente la paciente está delante tuyo y te dice, y doctora, yo me voy a curar con esto, ¿qué le decís? Que la endometriosis es una patología que no tiene cura, pero que sí tenemos todas las herramientas para ayudarla a mejorar su calidad de vida y que sí la patología se pone silente y finaliza la progresión cuando entra en menopausia. Bien, te quedás con nosotros, empezamos con las trivias. Si pierden es por un viaje y si ganan es por nada. Así que, bueno. la casa siempre gana. Vamos con la primera trivia de esta tarde. Siempre interesante las trivias, es para que también ustedes en su casa puedan practicarla. ¿Cuántas veces por minuto late el corazón de un colibrí y de un elefante respectivamente? Late 300 el colibrí y 120 el elefante, 150 y 70, 600 latidos por minuto del colibrí y 150 el elefante, 1200 latidos por minuto del colibrí y 30 el elefante, 1800 latidos y 12 latidos, o 2100 el colibrí y 60 latidos el elefante. Si saben algo de, digamos, de veterinaria, tal vez la doctora Larrea puede acertar este tipo de trivia. Yo voy por, no sé nada de veterinaria y voy por 600, 150. 300, 600, 150, la opción 3. Sí. ¿Majo? Y yo tengo que pensar en el tamaño del elefante y del colibrí, con lo cual estoy entre 1230 y 1802. Pero tiene que decir por una. Bueno, vamos a ser conservadores, en 1230. 1200 latidos el colibrí y 30 latidos por minuto. Hay que pensar los circuitos. El elefante, muy bien. ¿Y usted, doctor Belía, qué piensa? Yo de este lado seguro. De este lado. Sí. No sabe si 1200, 1800 o 2100. No entiendo por qué 2100 y 60, si 1800 va a 12. Bueno, ¿no? Sí, esa no tiene relación. No hay relación. No Así que yo estoy con la busque doctora, lógica. 1230. Bien, vamos con la respuesta correcta. Creo que puede haber aquí algunas personas que han acertado. Entre los animales, el corazón que más late es el de las aves. Por ejemplo, el papagayo tiene unas 320 pulsaciones por minuto, la gallina 390, el gorrión 850, el canario 1000 y el colibrí, como bien dijo el doctor Gastón Meliá y la doctora Majo Cosentino, 1200 latidos por minuto. El elefante no alcanza más de 30 pulsaciones, el caballo anda por las 40, el toro por 60, el cerdo por 80 como el ser humano, perros y gatos pueden llegar a 120. Con respecto al cerdo, quiero decir que el corazón de cerdo se está utilizando genéticamente modificado y se acaba de realizar ya el segundo trasplante en los Estados Unidos, el primero con éxito, estamos viendo qué pasa con el segundo. Bien.
Esta foto fue tomada en la 4ª cátedra del Instituto Modelo de Clínica Médica. Primera transfusión de sangre citratada en el mundo. ¿Quién fue el donante de esos 300 centímetros cúbicos de sangre? Fue el portero del edificio, fue el doctor Luis Agote, que está en la foto, fue la esposa del paciente, fue un equilibrista de un circo vecino, fue el encargado de la morgue del hospital o fue un marinero italiano del barco Potenza. ¿Quién donó esos 300 centímetros cúbicos de la primera transfusión de sangre citratada en el mundo realizada en la 4ª cátedra del Hospital Rawson, el Hospital Modelo de Clínica Médica del Rawson? Ahí está el doctor Agote, ahí está el paciente. ¿Quién es el paciente? El portero del edificio, el doctor Luis Agote, quien donó la sangre, la esposa del paciente, el equilibrista de un circo, el encargado de la morgue del hospital o un marinero del barco Potenza. Y comenzamos con el doctor Gastón Beliá. ¿Qué le parece? Portero del edificio. Portero del edificio, dice el doctor Beliá, que es la primera opción. La doctora Majo Cosentino. El doctor Luis Agote. El doctor Luis Agote, que donó su propia sangre. Y la doctora. Y yo, las mujeres siempre al frente, la esposa del paciente. La esposa del paciente. Vamos con la respuesta correcta, que también tiene su ganador. Dice, Luis Agote nació el 22 de septiembre de 1868 en la ciudad de Buenos Aires y en 1893 obtuvo su diploma de doctor en medicina en la Universidad de Buenos Aires. El 9 de noviembre de 1914, el doctor Agote efectuaba en el Instituto de Modelo del Hospital Rawson de Buenos Aires la primera transfusión sanguínea con sangre citratada, un descubrimiento científico impulsado por ese médico pionero, investigador y político, brillante exponente de su generación. La técnica desarrollada por Agote, la transfusión de sangre anticoagulada con citrato de sodio, se aplicó por primera vez a una madre que sufría una hemorragia posparto. Y el donante fue el portero del Instituto Modelo, el señor Raúl Mosquera. El resultado fue tan favorable que se tuvo desde ese instante la firme convicción de que el problema estaba resuelto, dijo Agote tras aquella primera experiencia exitosa. Este hito en materia de salubridad coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 18, y el propio Agote pediría al gobierno nacional de la época que transmitiera la exitosa experiencia a los países beligerantes. Los beneficios son inimaginables, pues esta técnica no solo permitió salvar millones de vidas, sino que abrió nuevos caminos en la evolución de la medicina a nivel mundial y fue soporte imprescindible en el desarrollo de cirugías, trasplantes de órganos y tratamientos oncológicos, convirtiéndose en un hito de la medicina. Ya lo creo. Agote no quiso patentar el descubrimiento y fallece a los 86 años en la localidad de Turdera el 12 de noviembre de 1954. Pionero, un genio. Usaba ese gorro que lo había adquirido en Francia. Las hojas de cuál planta se están utilizando en África y Estados Unidos en reemplazo del papel higiénico y cuál es el país del mundo de mayor papel sanitario o papel higiénico tiene per cápita. La hoja es de boldo y el país que mayor consumo de papel higiénico es Portugal. La hoja que se usa para la limpieza reemplazando el papel higiénico es la lavanda y es en Estados Unidos el país que más se consume papel higiénico. Es el juníperos y es de Chile. Cedrón, Suecia, Tilia cordata y Japón, el país que más usa papel higiénico, o la hoja de parra se usa y el país de mayor consumo de papel es Italia. Boldo, lavanda, junípero, cedrón, Tilia cordata o parra. Y comenzamos por la doctora, ¿con quién no empecé? Con vos, Majo. Puede ser, pues se utilizan varias partes, lavanda y Estados Unidos. Lavanda y Estados Unidos, la doctora Cosentino. Tinia cordata. Tinia cordata, dice la doctora Larrea. El doctor Gastón Beliá Munzón, ¿qué dice? Se nos va el programa. Tic tac, tic La tac. banda es chiquita, ¿no? La banda es chiquita. Es chiquita la hoja. Cedrón, Suecia. Cedrón, Suecia. Bueno, el premio queda aquí en casa. Ahora tengo que decir la verdad, el premio era un viaje en clase ejecutiva, business, Sí. a Dubái y de vuelta, Pero, bueno, con todo pago, Guille. con escala en Seychelles. Bueno, como otras partes del mundo, en África el precio del papel higiénico y de muchos otros productos ha aumentado en forma considerable. Aunque se fabrica en el continente, la pasta de papel utilizada en su producción suele ser importada. Seguimos. Acá viene la respuesta. El boldo
es el papel higiénico africano. Esta planta tiene el potencial de ser una alternativa al papel higiénico, respetuosa con el medio ambiente. Las hojas de boldo son suaves y huelen a menta. En Estados Unidos, los medioambientalistas la cultivan y la usan para su higiene. Portugal es el país del mundo con mayor consumo de papel higiénico per cápita. 1.035 kilómetros a lo largo de la vida. Significa desplegar papel higiénico. En Portugal, cada portugués consume 1.035 kilómetros de papel. En Argentina, ¿saben cuánto es? 198 kilómetros. Sería como desde acá hasta, digamos, hasta Dolores. Y el país con menor consumo 20%. es Nigeria. ¿Lo pasaron bien? Súper. ¿Pasaste bien? como ¿Pasaste siempre. bien? Bueno, fantástico. ¿Pasaste bien? Y Bien. aprendimos. Se perdió el viaje, lo lamento. Pues nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Dr. C. Gracias. Chao.